¿Qué es la cromatografía? La cromatografía es una técnica de separación en los componentes de una mezcla. Estos se dan en dos fases, la fase móvil y la fase estacionaria. Ahora les definiré cuál es la fase móvil y cuál es la fase estacionaria. Bueno, la fase estacionaria es cuando se fija la sustancia a la columna o al papel. Y la fase móvil es la fase donde se está moviendo en alguna dirección, puede ser el gas o el líquido. La fase estacionaria tiene como objetivo principal, escuchen bien, es retrasar el paso de los componentes de aquella muestra. Esto se da cuando los componentes pasan a través del sistema a diferentes velocidades. Esto se separa, cabe recalcar que esto se separa en diferentes tiempos. Cada componente tiene un tiempo determinado para pasar a través de este sistema, llamado tiempo de retención. La separación cromatográfica se logra cuando el tiempo de retención del analito difiere del resto de los componentes de aquella muestra. Dependiendo del proceso y la fase estacionaria utilizada para separar las partículas, existen diferentes tipos de cromatografía que se pueden aplicar en diversos ámbitos. Aquí te mostraremos los 5 más utilizados en los laboratorios de análisis. La primera es la cromatografía preparativa. Este método consiste en recoger la muestra con una jeringa o tubo capilar para distribuirla sobre la placa del cromatógrafo. Seguido de eso, el absorbente fragmenta los componentes y el analista los extrae con una espátula sobre un papel filtro. Cada componente debe ser sumergido de forma individual en el disolvente y repetir el proceso todas las veces que sea necesario para lograr la separación final. Actualmente es considerado uno de los mejores tipos de cromatografía que existen debido a que logra separar los componentes de una mezcla de forma precisa y obteniendo un mejor resultado de pureza. El segundo tipo es la cromatografía líquida en alta resolución. Este tipo de cromatografía se utiliza en el ámbito de la química analítica y la bioquímica. En él se procede a separar los componentes mediante las interacciones químicas entre la sustancia y la columna del cromatógrafo. Durante el proceso de separación, el tubo se llena de partículas minúsculas bombeadas mediante un líquido de alta presión. Y si bien se considera uno de los métodos más completos, es también el más complicado de realizar, ya que se necesita un detector para lograr los mejores resultados. El tercer tipo es la cromatografía de gases. A modo de detectar la ausencia o presencia de un compuesto químico, es necesario examinar la mezcla con la técnica de la cromatografía de gases. Esta consiste en la evaporación de una muestra, la cual es transportada con ayuda de un flujo de gas a través de la columna de un cromatógrafo. Debido a sus particularidades, la cromatografía de gases es una de las técnicas más utilizadas para detectar la pureza del gas natural. Sin embargo, a diferencia de otros tipos de cromatografías, este método tiende a presentar limitaciones ante los cambios de temperatura o sustancias poco volátiles. El cuarto tipo es la cromatografía de columna. Se utiliza para obtener compuestos químicos puros a nivel de microgramos o kilogramos, los cuales se distribuyen en columnas de vidrio de entre 50 centímetros a 1 metro de altura y cuyo diámetro varía entre los 5 y los 50 milímetros. Para llevar a cabo dicho proceso, se prepara una solución en polvo para esparcirla con cuidado dentro de la columna. Para eso, se debe crear un depósito de elución redondo o un embudo de separación con forma de tapón. Hay que tener cuidado de que no se generen burbujas de aire durante la cromatografía. El fluido empleado para la distribución de los componentes en las columnas puede variar entre líquido y gaseoso, y la fase estacionaria del producto se debe situar dentro de cada columna hasta lograr los mejores resultados. Por último, tenemos la técnica del fluido supercrítico. Se trata de un tipo de cromatografía que combina la técnica del gas y el líquido de alta resolución para proceder a la separación de todo tipo de mezclas químicas.
Entre las características de este tipo de cromatografía se encuentra el uso de equipos similares a la cromatografía de líquidos de alta resolución, las cuales difieren debido a que usan un horno termostático para controlar la temperatura de la fase móvil con precisión. Asimismo, también se diferencia de la cromatografía de gases por el uso del aumento de la presión y la densidad de la mezcla. Por este motivo, es considerado uno de los mejores métodos de separación de partículas que existen y que toma la mejor de ambas técnicas mencionadas anteriormente. Hola, yo les hablaré sobre la cromatografía en papel. Bueno, la cromatografía sobre papel son las interacciones del soluto con el papel que hacen que los compuestos se desplacen a diferentes velocidades. Cabe recalcar que una pequeña mancha de disolución que contiene la muestra se aplica sobre una tira de papel cromatográfico a distancias aproximadamente de 1 centímetro de la base o 0,5 centímetros. La muestra es absorbida en el papel. Esto significa que la muestra entra en contacto con el papel y puede establecer diferentes interacciones con él. Para ello, el papel es sumergido en un disolvente adecuado. Puede ser agua o etanol, que como lo trabajamos en los siguientes experimentos mostrados, e introducido en un contenedor debidamente cerrado. A medida que el disolvente asciende por el papel, encuentra la muestra que empieza a viajar por el papel con el disolvente. Los diferentes compuestos de la muestra corren a distancias diferentes, dependiendo de la fuerza de sus interacciones químicas con el papel. La cromatografía en papel requiere algún tiempo porque en algunos casos puede demorarse mucho tiempo o en algunos casos puede ser rápido, pero muchas veces se demora un poco tiempo. Luego del tiempo pasado, el cromatograma final puede ser comparado con otras diferentes mezclas conocidas a fin de identificar los diferentes componentes de aquella muestra. La cromatografía de papel de 2 dimensiones consiste en desarrollar el cromatograma en un disolvente, girar el papel a 90 grados y desarrollar el cromatograma en un disolvente diferente. Es útil para separar mezclas complejas de complejos similares. Es importante saber que en los últimos años la cromatografía de papel se utiliza muy poco y se ha venido reemplazando a través de los años por la cromatografía en capa fina. Pues todavía para, digamos, nosotros en la que estamos aprendiendo, se utiliza la cromatografía en papel para actos pedagógicos. La cromatografía de papel también tiene diferentes objetivos. Uno es medir la distancia recorrida por el absorbente en el papel. 2 es calcular los RF para cada una de las sustancias separadas. Y 3, separar los componentes de una mezcla. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Dana Juliet Bedoya Nao, del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico. A continuación, les voy a realizar el experimento de los 3 sistemas para hallar el factor de retención absorbente. Para esto necesitamos alcohol, agua. Yo utilicé 3 tapas de compotas, como lo ven acá. Un Sharpie de color naranja, un gotero, 3 tizas de color blanco, una regla y un esfero para hallar las respectivas medidas. Bueno, a continuación, entonces, procedemos a realizarle el punto a cada tiza. Primer sistema. Segundo sistema. Y tercer sistema. Una vez marcadas
las tizas, procedemos a echar el líquido en las respectivas tapas. Entonces, en el primer sistema vamos a echar solamente agua. Bueno, como lo ven, eché 6 gotas de agua. En el segundo sistema vamos a echar etanol y agua. Como lo ven, eché 6 gotas de agua. En el segundo sistema vamos a echar etanol y agua. Entonces, voy a aplicar una gota de agua y 2 gotas de alcohol. En el tercer sistema vamos a aplicar solamente alcohol. Las mismas 6 gotas que en el primer sistema. Listo. Entonces, una vez teniendo los 3 sistemas listos, entonces procedemos a introducir cada tiza dentro del sistema. Entonces, en el primer sistema, que es solamente agua, el segundo sistema, que es alcohol y agua, y el tercer sistema, que es solo alcohol. Esperamos a ver qué sucede. Una vez pasados los 20 minutos, entonces sacamos las tizas para mirar qué sucede. Entonces, como lo pueden ver, en el sistema 1, que es solamente agua, no sucedió nada. El puntico de la tinta no se expandió. Pero la tiza sí disminuyó su tamaño. Entonces, lo que podemos concluir ahí es que la tiza está formada por carbonato de calcio, que actúa como una base. Al poner la tiza en agua, como esta tiene un pH neutro, no sucede nada. El carbonato del calcio no reacciona con el agua, debido a que el agua no es un disolvente de la tinta. No se separan los diferentes pigmentos como lo hacen en el alcohol. En el segundo sistema, que era agua con alcohol, la tiza disminuyó una pequeña cantidad del tamaño y la tinta se expandió. En el tercer sistema, que era solamente alcohol, la tiza no cambió su tamaño, pero se expandió el punto que se hizo con la tinta. Entonces se expandió mucho más que los otros sistemas. Entonces, acá podemos decir que la cromatografía de tiza es un método de separación simple que se utiliza para distinguir entre diferentes pigmentos en un tinte o una tinta. Los pigmentos tienden a viajar solo por la superficie exterior de un trozo de tiza, lo que hace que la cromatografía de tiza sea un tipo de cromatografía de capa fina. Bueno, entonces
Bueno, entonces procedemos a sacar el factor de retención absorbente. Para hallar se hace mediante una fórmula que es la distancia recorrida por el compuesto sobre la distancia recorrida por el solvente. La distancia recorrida por el compuesto es la distancia hasta donde se expandió la mancha del marcador, y la distancia recorrida por el solvente es la distancia recorrida del líquido en la tiza. Entonces, procedemos a sacar las diferentes medidas. Ya. Una vez tomados los factores de retención absorbente, como lo ven acá, entonces podemos concluir que las moléculas de pigmento se separan en función de su tamaño, lo que afecta a la rapidez con que un disolvente puede extraer la tiza porosa. Las partículas más grandes tienen más dificultad para navegar, por lo que no viajan tan lejos como las partículas más pequeñas. La tiza sirve como absorbente o fase estacionaria de la cromatografía. El alcohol, como lo ven en el sistema 3, es el solvente. El disolvente disuelve la muestra no volátil para formar la fase líquida de la cromatografía. Y así damos a finalizar el experimento. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valentina Urbano Mejía y soy del programa Bacteriología y Laboratorio Clínico. En el día de hoy les vengo a realizar el experimento para calcular el factor de retención absorbente mediante la cromatografía de tizas. Para esto necesitamos etanol o alcohol, agua, un gotero, 3 tizas preferiblemente color blanco de igual tamaño, 3 tapas de igual tamaño, color, un marcador, en mi caso escogí el marcador rojo, lápiz, un cuaderno para tomar apuntes y regla. El procedimiento es el siguiente. En cada tiza tenemos que marcarle un punto con el marcador rojo por delante y por detrás a 0,5 centímetros. Entonces, le hacemos un punto acá. Solo tenemos que él se esparce solito. Y en la parte de atrás también un punto que él se esparce solito. Bueno, esta ya está. Así lo hacemos de la misma manera con los 3. Esta ya está. Ya tenemos las 3 tizas marcadas de esta. En el sistema 1 van a ir 6 gotas de agua, en el sistema 3, 6 gotas de etanol, y en el sistema 2 va a ir 3 por 9, 3 gotas de agua por 9 de etanol. Entonces, esto es el etanol. Acá son 6. Y acá son 9. Ahora, acá son 6 y acá 3.
y acá 3. Así quedaron los 3 sistemas. Ahora vamos a proceder a parar una tiza en cada sistema. Ahora debemos esperar que pase un tiempo a ver cuál es la reacción en cada uno de los compuestos. Luego un tiempo, ya notando que la tiza absorbió el soluto de cada uno de los sistemas, vamos a hallar el factor de retención de absorbente del primer sistema, que solo tenía agua. Podemos notar que fue muy poco el color. Entonces vamos a medir de cuánto fue la distancia recorrida del compuesto, y fue de 2,5 centímetros. Sobre la distancia recorrida por el solvente, que hasta acá se nota que está húmedo, que fue 3,5 centímetros. Ahora, del segundo sistema, que solo fue de agua y de alcohol, más de alcohol que de agua. Por esta razón, si mira que se pueden notar los diferentes, que acá es más oscuro, oscuro, más claro, 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 y subió mucho más, recorrió mucho más la distancia recorrida por el compuesto. Entonces vamos a medir 4,5 centímetros, y la distancia recorrida por el solvente es hasta aquí. $5 centímetros. Ahora vamos a tomar de solo alcohol. Acá es donde se puede evidenciar mucho más la cromatografía, porque como pueden ver empieza mucho más oscuro, 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 mucho claro, claro, claro. Se evidencia muy bien, debido a que cabe recalcar que el agua es una sustancia polar y el alcohol apolar. El recorrido del compuesto fue de 4, fue menos 4 centímetros, y de solvente fue de 4,5. Ahora debemos dividir. En esta hoja podemos observar el factor de retención de cada sistema. Pues el factor de retención de absorbente en el sistema 1 es de 0,7 centímetros, en el sistema 2 de 0,9 centímetros y en el sistema 3 de 0,8. En el sistema 2 pueden ver que es mayor. Puede ser porque se le agregaron mucho más gotas que en los otros sistemas. También pues porque a medida de que el alcohol iba subiendo, los diferentes sustancias, compuestos de la tinta iban también. Como podemos observar en estos 3 sistemas. Entonces, en conclusión, en los que más se puede notar la cromatografía de la tinta es en el 2 y en el 3, pero ascendió más en el 2. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jamie Xiomara Rodríguez León, de la Facultad de Ciencias de la Salud, el programa de fisioterapia. Hoy vamos a hacer un experimento para hallar el factor de retención absorbente. Para este necesitamos un marcador, en este caso de color morado, 3 tizas blancas, un gotero, 3 tapitas
3 tapitas, agua y etanol. Entonces, primero vamos a coger nuestras tizas y le vamos a marcar un puntito. Al primer sistema, al segundo sistema y al tercer sistema. Ya estando marcadas nuestras 3 tizas, los 3 sistemas, procedemos. En nuestro primer sistema vamos a aplicar 2 goticas de agua. En nuestro segundo sistema vamos a aplicar 2 gotas de etanol, 2 de agua. 1. Listo. Y en nuestro tercer sistema vamos a aplicar 4 gotas de alcohol. Listo. Ahora en nuestro primer sistema vamos a colocar la tiza. En nuestro segundo sistema y en nuestro tercer sistema. Ahora vamos a esperar un momento a ver qué sucede. Entonces, pasados los 20 minutos, nos damos cuenta que en nuestro primer sistema la manchita alcanzó a esparcirse un poco. En nuestro segundo sistema, que fue 2 de agua por 2 de etanol, fue donde la mancha se esparció más. En nuestro tercer sistema de alcohol, pues la mancha no tuvo mayor afección. Entonces procedemos a hacer nuestra fórmula y a resolverla para hallar el sistema de retención absorbente. Entonces, en nuestro sistema 1 procedemos a tomar la medida de nuestro compuesto, que en este caso sería la manchita, y de nuestro solvente, que sería la humedad. Nuestro segundo sistema, que fue 2 de agua por 2 de etanol. Y en nuestro tercer sistema, que solo aplicamos agua, y pues la verdad no tuvo mayor afección en la manchita. Entonces, a continuación mostraremos los resultados de los siguientes sistemas. Entonces, en nuestro primer sistema tuvimos los siguientes datos. Listo. En nuestro segundo sistema obtuvimos los siguientes datos. Y en nuestro tercer sistema obtuvimos los siguientes datos. Listo. Entonces, como conclusión, podemos concluir que la cromatografía de tiza es un método de separación simple que se utiliza para diferenciar los pigmentos entre tinte o tiza. Muchísimas gracias. Mi nombre es Geraldine Ortiz Cubide, soy del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico
y el día de hoy les voy a enseñar una forma de la separación de colores. Los materiales que necesitamos son tiza, agua, etanol o alcohol, que es lo mismo. Necesitamos tapitas, un marcador con color de la preferencia, en este caso voy a utilizar verde. Necesitamos donde apuntar unos datos que más adelante se darán cuenta, calculadora y regla. Vamos a iniciar con el procedimiento. Como fase estacionaria vamos a utilizar una tiza donde se van a separar los colores. Como fases móviles vamos a utilizar 3 sistemas. En el primer sistema vamos a agregar 6 gotas de agua. En el segundo sistema vamos a utilizar agua más etanol. Vamos a agregar 6 gotas de agua por 3 gotas de etanol. Y en el tercer sistema vamos a agregar 6 gotas de etanol. Vamos a coger una de las tizas y vamos a hacer un punto cerca a la base, haciendo presión para que la tiza absorba la tinta del marcador. Lo hacemos con bastante presión y por detrás también. Repetimos este proceso con las 2 tizas restantes. Proseguimos a colocar cada tiza sobre su sistema. Y en unos minutos vamos a observar qué sucede. Pasado 20 minutos vamos a sacar las tizas de cada sistema, teniendo cuidado porque se pueden dañar. Vamos a sacarla. Y los resultados se los mostraré en la imagen siguiente. Bueno, y por último vamos a hallar el factor de retención absorbente. Para eso necesitamos donde anotar. Necesitamos un lápiz, una regla y una calculadora, como lo dije inicialmente. Lo primero que vamos a hacer es medir la distancia recorrida del compuesto, en este caso es la distancia, y una calculadora, como lo dije inicialmente. Lo primero que vamos a hacer es medir la distancia recorrida del compuesto, en este caso es la distancia que la tinta recorrió, la mancha, y la distancia recorrida por el solvente, que es el líquido de los sistemas que pusimos. Ese valor se divide y el resultado sería el factor de retención absorbente.
Les mostraré a continuación mis resultados. Como conclusión podemos llegar a lo siguiente. A medida que el alcohol va ascendiendo a lo largo de la tiza, va arrastrando los diversos pigmentos que encontraron en la tinta. Y pues el agua, al no ser disolvente en la tinta, no separa los diferentes pigmentos como lo hace el alcohol. Muchas gracias. Las distintas técnicas cromatográficas tienen aplicación en muestras que contengan compuestos orgánicos. Algunos de estos ejemplos son: determinación del porcentaje de formación de una molécula de síntesis en una planta de síntesis orgánica. Otro, determinación del porcentaje del solvente en un producto agroquímico ya terminado. Control de calidad de pureza de solventes como el alcohol etílico, el tolueno, sileno, benceno, que entran como materias primas de una planta. Determinación del contenido del principio activo de un medicamento. Control de calidad de impurezas primas en una bodega de una fábrica de medicamentos tales como el alcohol, el propilenglicol, la glicerina, el paracetamol, el butamol, entre otros medicamentos. En fábricas de adhesivos como pinturas, pegamentos, esto sirve para controlar que el producto terminado lleve las cantidades indicadas de humectantes, colorantes, gomas, resinas, entre otros. Otra aplicación también es en las investigaciones policiales o forenses, que resulta ser una herramienta útil para el análisis de muestras. Otra, en fábricas de alimentos, es un método indispensable de la cromatografía, ya que ayuda a analizar los componentes de casi todos los productos que van saliendo, como a esos tipos de gasolinas o los compuestos orgánicos que están destinados a una síntesis. Otro, y por último, es la utilización en casos clínicos, en muestras y demás. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones de la cromatografía. Gracias.